jueguecito de qué lado estás, donde damos vuelta el ámbito de la información y no metemos ni más ni menos que en la salud, un tema que es muy recurrente en este programa porque estamos en una ciudad de derivación, ¿no? Donde tenemos muchos nosocomios que se dedican a la salud y estamos con demoras, guardias estalladas, etcétera. Imagínense en otros lugares, ¿no? Con lo cual uno se pregunta, o se instalan también determinados debates. Los médicos, ¿dónde están? ¿No hay médicos? ¿Faltan médicos? ¿Qué está ocurriendo con las clínicas? ¿Están al borde del colapso? ¿Por qué motivo? Bueno, es un debate que nos debemos hace mucho tiempo, la salud integral en general y después los subsistemas, ¿no? Público, privado y mixto. Tenemos en línea al presidente de la Agremiación Médica Platense porque, bueno, hicieron un comunicado donde justamente pedían un debate y un tratamiento en serio de la salud porque consideran que está en un momento muy crítico después de muchos años de no tener verdaderamente este tema en agenda. Gastón Quintanz en línea con nosotros. Gastón, ¿cómo te va? Mariana Sotre te saluda. Gracias por atendernos como siempre. Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas noches ya, ¿no? A esta altura. Sí, tal cual, buenas noches. Bueno, ¿qué tema no? Porque es como que, no sé si se instala adrede y no tiene mucho de verdad, pero la pregunta que nos hacemos todos cuando pedimos un turno con un especialista o cuando vamos a una guardia, hablemos del sector privado, para no mezclar. Vos decís, che, no hay médicos, che, ¿por qué las guardias tienen tan poca cobertura? No hay especialistas, y por ahí la respuesta no va por ahí. Sí, es cierto, yo te escuchaba en la introducción y la verdad que planteaste la problemática, me parece casi completamente. Que es lo que vos no hiciste más que una radiografía de lo que le pasa al paciente cuando necesita una prestación médica. Y a partir de ahí surge nuestra preocupación y el comunicado en ese sentido. Y está muy bien también la división que haces de salud pública y de salud privada, ¿no? Claro. Porque nosotros nos ocupamos principalmente de defender los honorarios de la salud privada. Y está muy bien, sin porque quitarle el ojo. Lógico. ¿Cómo? Y está muy bien porque... No, sin quitarle el ojo a la parte pública, porque nosotros puntualmente, la agremiación se trata de honorarios de la actividad privada, ¿no? Exacto. Y de representar a su propio sector, que está bárbaro. Obvio que ustedes, yo sé, porque los conozco, te diría casi el 80% ambula entre los dos, entre el sistema público y privado, porque tienen el preempleo a full. Pero bueno, hablemos de lo privado, tal cual. ¿Qué pasa con los honorarios de los médicos? Mira, puntualmente esto, más allá de... es un problema que surge también en el honorario como principal problema, ¿no? Porque vos decís, bueno, che, al final todo es una puja de plata, porque es lo que se plantea a veces. Y en el fondo sí, pero la plata no como un objetivo de volverse uno millonario y de ser el tío rico nadando en monedas a la noche, sino de que hay determinadas prestaciones que realmente ya están llegando a un punto en el cual se dejan de hacer. Y esto no es ni para meter presión ni para meter miedo, es real. Nosotros tenemos una relación directa con las sociedades científicas, son más de 20 sociedades científicas, o sea, todas las especialidades de la medicina para que la gente entienda. Y en el último año estuvimos viendo que muchas prácticas, algunas muy habituales, se están dejando de hacer. Y las están dejando de hacer muchos médicos, lo que no quiere decir que nadie las haga. El que nadie las haga significa que hay 1 o 2 médicos que la hacen, entonces conseguir un turno para poder hacértelas implica meses, días, y para la salud eso a veces puede esperar y a veces no puede esperar. Por ejemplo... Entonces, por ejemplo, cirugías. Hay algunas cirugías, son muchas, ¿viste? Hay 300.000 prácticas en la medicina, más o menos. Sí. Pero cirugías, una cirugía, yo siempre pongo el ejemplo más emblemático que todo el mundo conoce, que es una amigdalectomía, o sea, la cirugía de garganta. Ajá. ¿No? La cirugía de garganta, hoy por hoy, el valor que percibe el médico sin descuentos equivale más o menos a 3 o 4 bonos de consulta. Entonces, y la cirugía de garganta no es una pavada. Ninguna cirugía es una pavada, porque hay anestesia general, porque hay una persona que puede sangrar. Sí, claro, una intervención, es una intervención. Claro, no deja de ser una intervención quirúrgica sin entrar en lo técnico. Entonces, pues dices, pero por lo que me pagan por esa cirugía, y pongo un ejemplo, pero... Sí, el más común. Claro, si por lo que me pagan por esa cirugía, yo estoy 2 horas en quirófano esperando al paciente, preparándolo, viendo que no se complique, yéndolo a ver varias veces a la clínica para que se vaya de alta,
Y es lo mismo que hacer 3 consultas un día en el consultorio. Esto no quiere decir que la consulta sea mejor que la práctica. Lo que digo es que hay prácticas que están realmente muy abajo. Entiendo. Una colonoscopía hoy por hoy se está pagando, colonoscopía nos hacemos todo, tenemos que prevenir el cáncer de colon. Y hoy una colonoscopía se está pagando más o menos similar, 2 consultas médicas. Lo que quiero decir es no enaltecer la consulta que está muy baja. Lo que digo es, hay prácticas de los médicos que dicen, mira, por el esfuerzo que le pongo, llego tarde a casa, estoy 3 horas esperando para hacer los estudios, y no, prefiero no hacerlo. Y eso Claro. es gravísimo, porque primero perjudica al médico, porque en definitiva pierde una posibilidad de tener un ingreso. Y después, en ese sentido, perjudica directamente al paciente. Lo mismo pasa con estudios que no son quirúrgicos, ¿no? O sea, a ver, yo hago clínica, mando a un paciente a hacer una ergometría, un electro, una ecografía abdominal y un laboratorio y me vuelve a los 2 meses. ¿Y por qué me vuelve a los 2 meses? Porque los turnos los consigue con una dilación muy grande, porque se restringen los turnos para determinadas obras sociales, porque algunos médicos ya directamente algunos estudios no los hacen, por lo que te acabo de decir. Entonces, es algo que a nosotros nos preocupa, que lo venimos alertando ya hace un tiempo con los distintos financiadores, y no vemos una reacción al respecto como para mejorarlo. Entonces sacamos este comunicado porque un poco advirtiéndole a la comunidad y a la gente para que vea cómo ir la mano, porque yo creo que la gente, si vos hoy por hoy le preguntás a algún oyente, probablemente muchos hayan pasado por esta peregrinación de turnos, Sí, ¿no? Y todo el esperar. mundo está renegando con esto, olvídate. Además, ahora que estamos encima con todas las respiratorias, que hay gripe A por todos lados, que COVID, que qué sé yo, todo el mundo reniega que en las guardias, que también hemos hablado con ustedes de este tema en lo privado, son un temita. Entonces, tenés un montón de demora. Imagínate desde una guardia que es una emergencia puntual, una coyuntura, digamos, en la vida de una persona, a algo programado y todo, bueno, sí, se va trasladando el problema. ¿Cuál es la solución de esto? ¿Quiénes los que tienen como que sentarse a dialogar y decir, bueno, miren, la verdad que tenemos a los médicos muy mal, hay que hacer Claro, algo... bueno. Sí, lo de las guardias me parece que es algo que la gente ya lo viene viendo ya hace varios años. Sí. Yo creo que el médico cambió el chip también de la pandemia para acá. Yo creo que lo que hemos pasado los médicos de la pandemia para acá, o sea, la falta de reconocimiento, y no lo digo como llorando la carta, hablando mal y pronto, la verdad es que no hemos mejorado nada nuestra situación, en una situación extrema de salud mundial como fue la pandemia. Tal cual. Pero ahí los médicos dijeron, pará, nosotros no somos prioridad para nadie. Entonces, vamos a... Yo te digo, veo mucho un cambio en la mentalidad de los médicos. Claro. Yo creo que en cierta forma para mejor. Los médicos muchas veces trabajamos por vocación, y la vocación no le da de comer a mis hijos. No, y es no, real. es real. Entonces, hay que desmitificar esto de que el médico es millonario, de que el médico podrá estar en mejor situación que un montón de gente del país, donde hay un 40% de pobreza. Pero bueno, también tenemos nuestro mérito y nuestras necesidades. Yo creo que en el caso de la guardia, a partir de la pandemia, para acá, ha habido un cambio de actitud. Y también no hubo una mejora de los médicos de guardia en líneas generales, porque siempre nosotros hemos pedido que a los médicos de guardia se les pague distinto, porque el físico que le ponen, la preparación que tienen que tener, no está redituado hoy por hoy en un bono de consulta. Hoy un médico que atiende, por darte un ejemplo, por la obra social IOMA, de bolsillo le quedan 7.000 pesos. Y ese paciente puede atender a una persona con un dolor de garganta o puede atender un paro cardíaco. Claro. Y en definitiva... es muy difícil, porque no es fácil estar atendiendo un paro cardíaco o un paciente grave por 7.000 pesos. Es muy estresante la guardia, es estresante realmente, son 12 horas de estrés que el médico lo paga con salud. Entonces, bueno, ¿cuánto vale? Yo voy a arruinar mi salud, ¿cómo beneficio a mi situación familiar o personal exponiendo mi físico de esta manera? Entonces, hoy por hoy, también tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, dice, mira, yo me esfuerzo, yo le pongo coronarias, le pongo cuerpo a esto, pero me voy a casa y me voy con 7.000 pesos de bolsillo por paciente. Entonces, ¿con eso qué pago? ¿Hoy qué pagás con 7.000 pesos? Nada. No pagas ni medio kilo de carne. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un sinceramiento de qué es lo que vale la salud. ¿Cuánto vale el médico? ¿Cuánto vale el trabajo del médico? ¿Quién regula el trabajo del médico? El valor del médico. Porque el médico, si ustedes lo piensan, y vos has hablado con nosotros en un montón de oportunidades, es una de las pocas profesiones que no puede poner el valor a lo que hace. Sí.
Pero yo no puedo decir, mira, yo te atiendo la guardia, ¿sabes qué? Yo tengo 4 máster en esto, o no tengo ningún máster, pero hice esta especialización y soy muy bueno haciendo guardia. Te voy a cobrar tanta plata. Eso no lo puede hacer. Ni siquiera nosotros desde la agremiación, entendiendo muchas veces la situación económica del país, podemos lograrlo dentro de un convenio. Entonces, los médicos me dijeron, bueno, mira, yo la verdad que la guardia sí no la voy a hacer, prefiero hacer otro tipo de trabajo. Muchos médicos que migran a otros trabajos, a otros países, o migran a actividades relacionadas con la medicina, por ejemplo el esteticismo. Digo, es un ejemplo muy típico que damos nosotros. Hacer medicina estética. La medicina estética no está regulada por obras sociales, es todo particular, es más redituable y te implica mucha menos coronaria. Cuando digo coronaria, digo ponerle este estrés cardíaco a Sí, sí, el cuore, se entiende, el cuore, el estresazo, todo. Sí, se entiende. Entonces, a ver, esta situación, si no la entendemos, es real y le está pasando a la gente. No es que a las clínicas les cuesta mucho conseguir un médico de guardia y cuando lo consiguen, lo cuidan. Pero las clínicas también tienen su situación particular. También desde la pandemia, ya venían mal desde antes, porque este país, los costos en dólares y las clínicas, pensemos que muchos de sus insumos están dolarizados. Entonces, en estos vaivenes del dólar que ha tenido el país, sobre todo en los últimos 3 años, ha hecho que las clínicas hagan malabares para poder subsistir. Entonces, y conseguir médicos para ponerle un plus, para poder pagar una guardia, realmente es muy difícil también para la clínica. Entonces, es un conjunto de cosas. Lo primero que tenemos que sincerarnos con los financiadores, con el Estado, con el que sea, bueno, ¿cuánto vale el honorario médico? Porque en definitiva un médico bien pago es un médico que trabaja con otra actitud, vas a conseguir mucha más cantidad de médicos. Médicos sobran, Médicos sobran. No está ahí el tema. Pero por doquier. Claro. Hay muchísimos médicos. Lo que pasa es que no quieren hacer ese trabajo. Claro. Es esa forma. Ahora, y no es por egoísmo, no es por falta de vocación. Es porque realmente el físico que se le ha puesto fue muy grande. Vos imaginate, en la pandemia hemos terminado trabajando gratis en esa situación que es la peor de todas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se podía pasar la consulta, porque lo que implicaba estar todo vestido. Y las vidas que se perdieron de ustedes, ¿no? Y los compañeros. A ver, nosotros desde la Agremiación Médica Platense en la pandemia no hemos tenido ninguna ayuda de nadie y sin embargo hemos gastado millonada de plata para que los médicos tengan un lugar de aislamiento, para no comprometer a la familia. Entonces, me acuerdo. Y eso hablará bien de nosotros como gremio, pero también no hemos tenido ayuda para con los médicos, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno ha hecho lo que pudo. La pandemia es una situación que puso al país y al mundo en una situación distinta. Pero bueno, más allá de todo, el médico se dio vuelta y dijo, por ejemplo, 4 bonos de 5.000 pesos por ser médico en pandemia. Cuando otros gremios sacaron bonos de 120.000 pesos y que ni siquiera tenían trabajo presencial. Entonces, ¿qué lugar ocupa la salud en la importancia de la gente principalmente y del ambiente político? En el debate presidencial no se habló de salud. Se votó y nadie votó a hablar de salud. No está en el top 3 de la preocupación de la gente. No. Hasta que se enferman. Porque esto yo te lo digo como médico asistencial. Sí, tal cual. Sí. La gente no tiene ningún problema en gastar $1 millón, no sabe de dónde lo saca, si es para salvar su vida. Pero por ahí, con mucho menos por parte del Estado, por parte de algunos financiadores, él no hubiese llegado a esa situación. Entonces la gente no está muy educada respecto a lo que es el sistema de salud. La gente piensa que porque la prepaga le aumenta un 30-40%, el médico aumenta digamos, en paralelo. Y no es así. Claro. Porque hubo regulaciones que no les permitían trasladar eso a los médicos. Sí, bueno, pero de todas formas, me parece que el debate no hay que ponerlo en la gente, porque la gente hace un sacrificio enorme para pagar la obra social. Hay que ponerlo, como vos bien decís, yo hablo mucho con mis pacientes. En la dirigencia. Yo me espanto con lo que me dice la gente. Sí, claro. En la dirigencia. Pero también, sí, por supuesto, pero también hay gente que no paga una millonada, que está obligada a pagar un porcentaje de su salario sin que nadie le pregunte nada y que podría tener otro tipo de atención y hoy por hoy no la tiene. Sí. Entonces, estamos hablando yo tengo IOMA. O sea, yo trabajo en un hospital, tengo IOMA, mi esposa tiene IOMA, mis hijos tienen IOMA. Yo soy un afiliado de IOMA. Si yo tengo que atenderme, me atiendo por IOMA, yo no tengo una prepaga. Entonces yo también como afiliado pienso y deseo otro tipo de cosas. Claro. Yo sé que se puede desde el Estado dar otro tipo de salud. Y empecemos a pensar en el honorario del médico. Y si el honorario del médico tiene que ser alto, pensemos por qué necesita ser alto. ¿Por qué tengo que tener un médico bien pago? Pues un médico que va a estar
con más lucidez para atenderme, porque voy a tener más variedad de médicos, porque varios médicos me van a poder dar la prestación, pero con todo gusto, porque no va a haber un médico cansado, sé que el que me va a atender en condiciones físicas adecuadas. Sí, no, el pluriempleo en salud es una línea muy delicada y fina. Me quedo sin tiempo, Gastón, me tengo que despedir del programa, pero la verdad que es muy necesario este debate que están instalando ustedes. Ojalá que se instale en la agenda pública en un año electoral rarísimo, que bueno, sería todo un logro que lo podamos instalar, ¿no? Necesario, pero sería todo un logro. Si no lo pudimos instalar en pandemia, yo no dejaré de luchar nunca por esto, pero creo que si desde la pandemia para acá no aprendimos esto, el día, viste que uno no valora las cosas hasta que las pierde. Sí. Entonces, y hablamos de salud, y creo que todos en el fondo, por más que nos falte la guita, lo que no nos puede faltar es salud. Es salud, tal cual, tal cual. Gracias, Gastón, un abrazo, ¿eh? Gracias, Mariana, un beso. Otro para vos. Ahí estaba Gastón Quintans, presidente de la agremiación médica platense, con esta preocupación que están planteando de poder poner en la agenda pública de lo mal que están ganando los médicos también en lo privado. Porque viste que está ese mito de que, bueno, no, en lo privado ganan un poquito mejor, están ganando para el tuje en todo. Sí. Y la lógica de como está en privado y gana un poco más que se banque todas, no. No, tampoco. Es todo mentira. Está pasando esto. Acá me llegan mensajes de la gente impactada. Ajá.